Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre San Miguel de Allende y Puebla. Los integrantes somos Gutiérrez Sosa, Linares Portillo, Mejorada Vázquez, Mendoza Gaona y Meneses Ramírez. Primero vamos a empezar hablando de San Miguel de Allende. Vamos a entrar en contexto histórico. El sitio original del asentamiento estaba ubicado a 1.5 kilómetros hasta el poniente de donde se encuentra el centro histórico actual. En esta era, en esta área hubo una colonización intensiva en los territorios chichimecas, pues esto se desató cuando se descubrieron los yacimientos de plata en Zacatecas. Como resultado de esto y de la creación de un camino de carreteras entre la Ciudad de México y Zacatecas y los pueblos existentes como San Miguel, crecieron con gran importancia. Para 1550 y 1551, los chichimecas y los guamares estuvieron en constante batalla. Como resultado de estos ataques, los supervivientes fueron trasladados por Fray Bernardo al lugar donde actualmente se localizaba la ciudad de San Miguel de Allende. Tiempo después llega la Guerra de Independencia Mexicana, que comenzó en el pueblo cercano de Dolores, y esto va a ocasionar que el ejército militar llegue a San Miguel el Grande. Dado los acontecimientos, a San Miguel lo llamaron Fragua de la Independencia Mexicana, porque aquí fue donde el general Ignacio Allende se unió al ejército como principal teniente del padre Miguel Hidalgo y condujo al ejército a varias victorias. En su honor, el pueblo se nombró como San Miguel de Allende en 1826. Para principios del siglo XX, el pueblo no contaba con muchos habitantes, pero fue en 1926 que fue declarado Monumento Nacional Centro Histórico, ya que conservaba la elegancia colonial. Después de la Segunda Guerra Mundial, San Miguel comenzó a revivir como un centro turístico y cultural en donde algunos de los soldados americanos podían encontrar becas que se le permitían estudiar para cualquier disciplina artística. Actualmente, San Miguel Allende es considerada una joya del patrimonio mundial debido a que su arquitectura colonial hace que se sienta hogareño de varios extranjeros que contribuyen activamente a la economía y a la cultura de la ciudad. Una disculpa, es que no podía quitarlo. Ahora veremos los atractivos turísticos. La parroquia de San Miguel Arcángel. Esta impresionante obra de la arquitectura religiosa fue edificada a partir del año 1980. Su constructor, Zaferino Gutiérrez, un buen nombre, e inspirado por las obras góticas europeas, empezó a diseñar esta bella iglesia y capilla. La arquitectura interior tiene forma de cruz latina. Dentro de la parroquia se conservan varias pinturas cuya autoridad se atribuye a Juan Rodríguez Juárez. Después tenemos el templo y convento de San Francisco. Sus fachadas conservan el estilo churriguaresco que podemos encontrar en alguna que otra, en algún que otro templo o convento. En los interiores de la iglesia, el visitante puede admirar pinturas, entre las más destacadas la de San Francisco y una de San Gabriel. Tenemos también el templo de Nuestra Señora de la Salud, o también conocido en muchos lugares como el Templo de la Salud. Esta construcción tiene un estilo barroco. En la portada la puerta, tiene una semejanza a una estructura de concha, como lo podemos ver, de hecho, en la imagen que se encuentra aquí. Aparte de esto, es un estilo neoclásico, alberga colecciones pictóricas de Juan Rodríguez Juárez y Miguel Cabrera. El convento se encuentra el Instituto Ignacio Ramírez, el Nigromante. Después también tenemos el Templo de la Concepción, el cual, conocido como las monjas, también podemos encontrar distintos santos y también podemos encontrar obras de Miguel Cabrera y de Juan Rodríguez Juárez. Después la Santa Casa del Loreto, la cual es una capilla que reproduce la Santa Casa de la Virgen, una edificación que se encuentra en la ciudad de Loreto, Italia. Los muros interiores están cubiertos de talavera y en los laterales del altar se encuentran dos esculturas, como podemos ver en las imágenes que están en los lados izquierdo y derecho.
En este lugar también vamos a encontrar el santuario de Atotonilco. Este lugar recientemente es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Se ubica desde su fundación, que fue en 1740, y continúa siendo un lugar de adoración y peregrinaje. Su gran atractivo arquitectónico ha sido cuidadosamente restaurado entre los últimos 10 años. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Cuenta con pinturas y frescos de gran relevancia, además de tesoros de escultura barroca y dos óleos que comparan las similitudes entre San Miguel de Allende y Jerusalén. Esto porque se trata de uno de los registros históricos más antiguos de la traza urbana de la vida de San Miguel el Grande. También es muy importante mencionar que el primer estandarte de la Guerra de Independencia fue tomado de su altar por el cura Hidalgo. Su lienzo era un lienzo de la Virgen de Guadalupe que ahora se exhibe en el Museo Nacional. También vamos a encontrar la Plaza Allende, que también es conocida como Jardín Principal. Aquí se construyó el primer ayuntamiento de México independiente y actualmente es sede de la presidencia municipal. El Instituto Allende es un edificio que data del primer tercio del siglo XVIII y cuenta con el portón más grande de la ciudad, y su patio es de tipo sevillano. Hoy en día el inmueble es utilizado como una escuela. También podemos visitar los jardines botánicos, que es un lugar con más de 1000 diferentes especies de cactus y cientos de variedades de orquídeas. Debido a la gran extensión que ocupa en un terreno escarpado, este jardín posee una topografía única, así como muchos microclimas. Ahora vamos a entrar con los museos. El primer museo que podemos encontrar sería el Museo de Ruta de Centro de Interpretación Histórica, la Fragua de la Independencia, ubicada en el centro de la ciudad, en una sección del ayuntamiento que funciona como prisión. Nos habla de la formación de las milicias en la Nueva España, del cuerpo de dragones de la reina, y cómo se fraguó en esta ciudad el ejército insurgente. Ahora también podemos encontrar el Museo Histórico de San Miguel de Allende, el cual exhibe colecciones de arqueología e historia del Bajío, así como mobiliario de la época colonial. En San Miguel Allende también vamos a hablar de sus costumbres y tradiciones. Se encuentra la fiesta de San Antonio de Padua, que se celebra el 13 de junio, y esta fiesta se celebra con el desfile de los locos, donde la gente participa disfrazada. Hay bandas musicales y carros alegóricos. También encontramos el Festival de la Música de Cámara. Esta se imparte en agosto y es la sede de este festival del Centro Cultural de Nigromante y del Teatro Ángela Peralta. Una de las fiestas más conocidas es la San Miguelada, que se celebra el tercer sábado de septiembre. Es un polémico encierro de toros estilo Pamplona y se lleva a cabo en el jardín principal antes de la Plaza de Allende. También vamos a encontrar la Feria de Lana y el Atón, que se celebra la segunda quincena de noviembre, donde es un foro en el que participan los productores de estos artículos, tanto nacionales como internacionales. Y finalmente el Festival Internacional de Jazz, que se celebra la última semana de noviembre, donde hay varias presentaciones de bandas y solistas internacionales. Ahora nos adentraremos un poco en la gastronomía que podemos encontrar en San Miguel de Allende. Comenzaremos por las enchiladas mineras, las cuales son tortillas rellenas de pollo y bañadas con una salsa de chile guajillo. A esto regularmente se le acompaña con pollo, principalmente la pieza, y una ensalada o porción de papas con zanahoria o puede ser camote. Después también tenemos las pacholas, las cuales son un tipo de bistec de carne molida servida con papas fritas. Este platillo puede formarse con las manos. De hecho, como pueden ver en las imágenes, su forma del bistec es bastante curiosa porque no es similar a lo que conocemos como un bistec. Entonces, al ser formada por las manos, toma esa forma que vemos. Por último, tenemos el fiambre de San Miguel de Allende, El fiambre, primo del alambre, es una mezcla de carnes con vegetales bañados en salsa de vinagreta. Regularmente se puede hacer de diferentes maneras. En algunas utilizan carne, tocino,
También pueden llegar a utilizar pescado, camarones y diferentes tipos de vegetales. Pueden ser zanahorias, aceitunas, lechuga, betabel, entre otras. Y bueno, para despedirnos de este lugar, vamos a hablar de unas curiosidades que podemos encontrar. ¿Le puedes dar a que siga, por favor? Bueno, si alguna vez has visitado este lugar, puedes notar que hace mención a que se llamaba Pueblo Fantasma. Y esto es que si nos remontamos al año de 1900, San Miguel de Allende estuvo a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Esto debido a que la minería, que era la principal actividad de estas tierras, ya no era tan popular. Incluso fue en 1926 que la ciudad fue declarada monumento histórico por el gobierno mexicano con el fin, pues, de conservar su arquitectura colonial. También es una ciudad colonial mexicana con más títulos en su historia. Y no es para menos, ¿no? Entre los nombramientos más importantes que tiene esta ciudad podemos encontrar la capital cervantina de América, capital mundial de patrimonio cultural, que fue declarado monumento histórico, la cuna iberoamericana del Quijote, la ciudad de la luz, es sede del Festival Internacional del Cervantino y fue capital de México durante el mandato de Benito Juárez. También, entre otras curiosidades, podemos ver que no es un pueblo mágico. Esto es debido al nombramiento por parte de la UNESCO, que pierde su lugar en esta categoría de pueblos mágicos, lo que sin embargo no le resta ni le afecta en nada en su magia y en su encanto. ¿Cómo es que pasó de pueblo fantasma a un atractivo turístico? Esto fue gracias a que al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos norteamericanos buscaban un lugar para refugiarse y olvidarse de las calamidades de la guerra. Así, soldados norteamericanos, ya fuera de servicio, se aseguraron de que el Instituto Allende fuera reconocido por los servicios educativos de Estados Unidos, para que así ellos y sus familias puedan pasar largos periodos en esta ciudad, cosa que se mantiene hasta hoy en día. Otra de sus curiosidades es que fue grande en el cine. En las décadas de los 50 y 70, el actor mundialmente conocido como Cantinflas frecuenta a San Miguel de Allende trayendo con él un séquito de estrellas de cine, cantantes, y esto pues ocasiona que la fama del poblado crezca. Y por último, es considerada cuna de héroes. Esto no es de sorprendernos, ya que, como sabemos desde su nombre, hace mención a Ignacio Allende, que fue el líder iniciador del movimiento de independencia, y también de algunos personajes tales como Ignacio Aldama, Juan Aldama y Juan José de los Reyes Martínez, que es mejor conocido como el Pípila. Bueno, también les hablaremos un poco de lo que es Puebla de Los Ángeles. Y Puebla de Los Ángeles está ubicado en el altiplano central de México, con capital en su ciudad más grande, que es Puebla de Zaragoza, que igual se le llama Puebla de Los Ángeles. Políticamente es un estado autónomo, democrático y laico, compuesto por 217 municipios. Es uno de los 32 estados junto con la Ciudad de México, y su plano territorial tiene una superficie de 34.251 kilómetros cuadrados, y es como el 21º estado más extenso de México. Está limitado al norte con Tlaxcala e Hidalgo, al noreste con Veracruz, al sur con Oaxaca y al sureste con Guerrero. Está fundado en el 16 de abril de 1531 como Puebla de Los Ángeles, y fue construido conforme a los planos del obispo Julián Garcés. La zona donde hoy se conoce como la ciudad de Puebla era conocido como Cueclatzcoapa, que quiere decir donde las serpientes cambian de piel. Sin embargo, solo existían en este lugar algunas zonas de labranza y ningún vestigio prehistórico. La historia de su fundación está mezclada como con la leyenda, los hechos y lo probable, porque no es como, hay muchos hechos, ¿no? En 1530, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, que es el presidente de la Segunda Real Audiencia de México, comisionó a Fray Toribio de Benavides, a quienes los indígenas llamaban Motolinia, para que partiera de su diócesis en Tlaxcala a buscar algunos sitios adecuados para la creación de la nueva ciudad. La zona que eligieron estaba delimitada por el cauce del río Francisco y el cerro de San Cristóbal,
que hoy son los cerros de Loreto y Guadalupe, y ahí edificaron la primer capilla de la ciudad. Sin embargo, las lluvias torrenciales y el desigual crecimiento del río, que fue el río San Francisco, y sus afluentes pusieron en peligro como la existencia de la ciudad, y para evitar este abandono cambiaron su ubicación, y así en el año 1532 se estableció definitivamente la ciudad, pero en la parte oeste del río San Francisco, y la fecha de su fundación es el 16 de abril de 1531, según cuenta la leyenda, fue cuando descendieron los ángeles, y el anterior, por favor, donde se descendieron los ángeles y le dieron las indicaciones al obispo Julián Garcés, que se tenía que construir la ciudad, y debido a ello también se le conoce como Angelópolis, ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y en esta imagen que está como el escudo, es porque se habla como de la leyenda de que significa Dios manda a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos, y hace referencia a la leyenda de la ciudad, que fueron los ángeles quienes trazaron la ciudad y quienes subieron las campanas a las imponentes y altísimas torres de la catedral, y de ahí viene el nombre original y más conocido de la ciudad, Puebla de Los Ángeles. También se dice que fue por una ruta comercial más corta entre México y Veracruz, y el sitio tuvo albergar, como fue el albergue para el crecimiento numérico de españoles marginados del sistema de encomiendas, convirtiéndose en una ciudad alejada de los asentamientos indígenas y dedicados al descanso y comercio. El 20 de marzo de 1532, la corona española otorgó a la nueva ciudad el título de Ciudad de Puebla de Los Ángeles, y posteriormente se fue cambiando con el paso del tiempo. En 1558 le agregaron el noble y leal Ciudad de Puebla de Los Ángeles. Luego en 1561 el muy noble y leal Ciudad de Puebla de Los Ángeles, y en 1576 se le agregó otro muy, y ahora es el muy noble y muy leal Ciudad de Puebla de Los Ángeles. Su clima y su favorable ubicación hicieron de esta ciudad próspera en el comercio como en la cultura. Posteriormente, en la independencia, después de la independencia, que fue de 1810 a 1821, Puebla siguió siendo como el centro cultural muy importante, que se forjó un grupo humanista extraordinario, entre ellos Francisco Javier, y es donde se imprime y difunde el plan consumador de la independencia, que da la residencia y lugar donde muere Ramón Arizpe, que da paternidad al federalismo. Así también en este lugar Ignacio Comonfort aplica las primeras leyes de reforma y tiene su máxima casa de estudios como rector a Ignacio Manuel Altamirano, y Guillermo Prieto dirige la Escuela Normal. El 11 de septiembre de 1862, por Benito Juárez, se designa la ciudad como Puebla de Zaragoza, aunque es más conocida como Puebla de Los Ángeles, ¿no? Y otros hechos también históricos muy importantes fue la intervención francesa el 5 de mayo de 1862, que fue cuando fue la batalla de Puebla, cuando las fuerzas mexicanas comandadas por Ignacio Zaragoza derrotaron a la Armada Francesa, considerado el ejército más poderoso del mundo. Posteriormente, la ciudad fue como tomada por los franceses, cayendo en 1863. Sin embargo, el 2 de abril de 1867, Porfirio Díaz los derrota con la toma de la ciudad, marcando este hecho la caída del imperio de Maximiliano. Puebla mantiene entonces durante el porfiriato su prestigio y nivel social, bueno, como en un lugar de recreación, esparcimiento y como de estudios, así como su gran desarrollo comercial, que fue la industria textil a principios del siglo XX. Y durante esta etapa también la migración europea se promovió y se hizo como más recurrente,
y donde las grandes comunidades extranjeras se establecieron en Puebla. Llegaron inmigrantes principalmente de España, Italia, Alemania, Francia y el Líbano. Los españoles ocuparon como el primer lugar, viniendo de Castilla, Aragón y Galicia, y fue la comunidad más grande de la ciudad. La presencia de su arquitectura y gastronomía, así como se hace muy de notar, igual la lengua ibérica es muy escuchada aquí, y la comunidad francesa también muestra su presencia en Puebla por la bella arquitectura, ¿no? Y los italianos y sus descendientes se instalaron en el cercano pueblo de Chipilo a finales del siglo XIX, y más de 600 venetos del norte de Italia llegaron a esta región y trajeron con ellos una arquitectura de esta misma, ¿no? De Veneta, al igual que su comida, como pues, la polenta y desde luego su dialecto. Los alemanes, por su parte, se instalaron en la colonia Humboldt, construyeron edificios típicos como la iglesia luterana en esta colonia. También instalaron el colegio alemán Alexander von Humboldt, preservando la lengua alemana y la cultura germánica. Y durante la Segunda Guerra Mundial se cerró, pero hoy está abierta a nuevos alumnos de descendencia alemana y otros mexicanos sin linaje, ¿no? Sin linaje alemán. A principios del siglo XX, el régimen porfirista creó un ambiente de desigualdad social. Debido a ello, los hermanos Aquiles, Carmen y Máximo Cerdán son los primeros participantes de la conspiración en contra de este gobierno. Sin embargo, fueron delatados, y los soldados federales intentan detenerlos en su casa, convirtiéndose así en los primeros mártires de la Revolución, el 18 de noviembre de 1810, y durante la segunda mitad del siglo XX el panorama era diferente, donde la ciudad ya de Puebla se transformó en un ámbito social. Estos cambios en un ámbito social y más como político, y estos cambios igual acompañaron a México en el año de 1968, perfilando como una ciudad moderna y colonial a Puebla, y luego en el año de 1987 es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y actualmente la ciudad de Puebla sigue destacando no solo por su riqueza cultural, sino además por su zona comercial más importante, que es al sureste de México, denominada Reserva Territorial Atlixcalioc-Texalcoatl, la cual tiene una remarcable movilidad comercial y de negocios, que la posición el número 19 de Latinoamérica en este ámbito del comercio. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la arquitectura. Como se sabe, México ofrece ciudades realmente maravillosas, y una en particular es la ciudad de Puebla. Esta se trata de una urbe impactante y que desborda historia por todos sus poros. Cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos que ha llevado que la arquitectura de este estado sea catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo a continuación les voy a hablar acerca de algunos monumentos arquitectónicos más importantes de esta urbe. La siguiente, por favor. La Catedral de Puebla, que también es conocida como la Catedral Basílica de Puebla o Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, fue construida, es la construcción religiosa más importante de Puebla. Esta se mantiene en pie desde el año de 1670 y se destaca por ser una de las construcciones barrocas más importantes del estado. Posee torres de casi 70 metros de altura, convirtiéndola en la más alta del país. Aparte de que cuenta con una planta arquitectónica de 97 metros de largo por 50 metros de ancho, y se encuentra organizada en 5 naves, las cuales constan de una central, 2 laterales y 2 capillas hornacinas. También cuenta con 2 altares, que es el altar mayor, sobre el que se alza un ciprés de 17 metros de altura, diseñado por Manuel Tosa.
La siguiente, por favor. El templo de Nuestra Señora de la Concordia. Este templo se destaca por ser una de las construcciones barrocas más importantes del estado. El conjunto arquitectónico está compuesto por el templo mismo, por la casa sacerdotal, la casa de ejercicios, que alberga actualmente a la escuela primaria Gavino Barreda, el lugar en el cual se imprimió el plan de Iguala, y también en el interior es de estilo barroco. Este interior fue cambiado a estilo neoclásico en el año de 1831 y puede ser visible en su retablo y en los altares laterales, a excepción de algunas pinturas barrocas del pintor poblano llamado Miguel Jerónimo Cendejas. La siguiente, por favor. El ex colegio carolino es un exponente faustoso de la arquitectura que destaca por sus grandes puertas con dinteles y balcones. Este fue fundado por un comerciante acaudalado de nombre Melchor de Covarrubias y hoy en día es considerado patrimonio universitario arquitectónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La siguiente, por favor. También les voy a hablar acerca de la Biblioteca Palafoxiana. Esta es considerada una de las construcciones del barroco novohispano más importante del país. Fue fundada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en el año de 1646 y es considerada la primera biblioteca pública en América. Se encuentra conformada por 3 niveles. Los primeros 2 se construyeron en el año de 1773 y almacena libros relacionados a la religión. El 70% de ellos se encuentra escritos en latín. El tercer piso fue construido en el año de 1850 y este alberga obras en diversas lenguas, como lo son el francés, español, inglés, entre muchas otras. Además de que también cuenta con un retablo en el fondo con una sección de libros, los cuales se encuentran prohibidos para su lectura. La siguiente, por favor. El templo de Santo Domingo fue parte del convento de los dominicos, cuyas dimensiones alcanzaban casi 2 manzanas. El edificio actual fue construido durante los siglos XVI y XVII. Esta iglesia es muy amplia y aparece cubierta por varias bóvedas ornamentadas con relieves. A los lados se encuentran pequeñas capillas y una de las capillas más importantes es la Capilla del Rosario, que es una muestra de la máxima representación del barroco poblano. Desde su amplio átrico se pueden observar los retablos dorados de los estilos barrocos, salomónicos y churriguerescos. Bueno, yo voy a hablar de la gastronomía de Puebla. La gastronomía de Puebla ha sido de gran importancia, puesto que en este estado se han hallado los restos más antiguos del cultivo de maíz y camotes. Su gastronomía es fruto de la mezcla de la cocina precolombina local y la gastronomía española debido al periodo colonial español en el país. La gastronomía poblana se sustenta en el uso de 3 ingredientes principales, que es el maíz, el frijol y el chile. ¿Puedes continuar, por favor? Vamos a empezar exponiendo lo que es el mole poblano. Les voy a decir los 3 principales platillos característicos de este estado, que es Puebla. Y bueno, aquí empezamos con lo que es el mole poblano, que hay muchas teorías en torno al surgimiento y elaboración de este platillo. La versión más aplaudida sostiene que el mole poblano fue creado en Puebla de Los Ángeles en el siglo XVII por la monja Sor Andrea de la Asunción, con motivo de la visita del virrey Tomás Antonio de la Serna y Aragón. Se elabora con cerca de un centenar de ingredientes, siendo los principales el guajolote. Originalmente nosotros le ponemos pollo, pero bueno, originalmente es el guajolote, el chocolate y el chile. En la actualidad, para preparar mole poblano se utilizan varios ingredientes como el cacao, el chocolate de tablilla, chiles anchos, mulatos, pasilla, chipotle, jitomate, almendras, nueces, pimienta, entre otros ingredientes.
Y bueno, pues debido a su importancia cultural y gastronómica del país, desde 1991 y en el mes de junio se celebra en todo el país el Festival del Mole Poblano. ¿Puedes pasarle, por favor? Aquí también tenemos los chiles en nogada, que de hecho estamos en temporada de disfrutarlos. Pues es un platillo de temporada consumido en los meses de julio, agosto y septiembre. El platillo se compone de un chile poblano relleno de carne de res que está cubierto de nogada y una salsa que se prepara con nuez de Castilla y granada. ¿Puedes pasar, por favor? Las chalupas. Aquí el origen de las chalupas se dio en la época colonial y su nombre surge en las canoas que utilizaban los antiguos mexicas para transportarse a Tenochtitlán. La elaboración de este producto surgió por los frailes y monjas quienes mezclaron masa de maíz y pollo. En este caso, pues al ver que este platillo estaba muy seco, le agregaron salsa y cebolla. También tenemos algunos otros como los molotes, el huitlacoche, tlacoyo, mole de caderas. También son algunos principales, pero principalmente son los tres que acabo de mencionar. También tenemos los dulces. ¿Puedes pasarle, por favor? Los dulces, vamos a empezar obviamente con los dulces típicos como la tortita de Santa Clara. ¿Puedes pasarle, por favor? Las tortitas de Santa Clara son uno de los dulces que debemos a las religiosas del convento. Este producto que se puede disfrutar solo o acompañado de un café, de un chocolate o tal vez un té, está elaborado a base de harina, azúcar impalpable, huevo y manteca de cerdo, entre otros productos. ¿Puedes pasarle, por favor? También tenemos pues el famoso camote, el cual pues cuenta los relatos que el dulce del camote nació igual por casualidad, ya que una monja hizo una broma a otra de las hermanas del convento y puso en una olla caliente el camote, el cual revolvió con azúcar y ya cocido lo batió formando una masa con la intención de que no le agradara a nadie. Pero el resultado fue lo contrario. Hoy en día hay camotes glaseados y decorados y pues otros simplemente envueltos en papel de cera y puestos en las cajitas listos para la venta. También pues hay diferentes sabores que se obtiene de la fruta. También existe como los muéganos, los alfeñiques, las alegrías, mazapanes y los buñuelos. Y también pues no podía faltar las bebidas. Las bebidas principales que voy a mencionar es la pasita y les voy a contar la historia de la misma. ¿Puedes pasarle, por favor? Ok, la pasita obviamente es la primera imagen del lado izquierdo, el cual pues se trata, ese es por el nombre que lleva una cantina que se inauguró en 1916 por el señor Emilio Contreras Aycardo. Se trata de la cantina más famosa de Puebla y es reconocida internacionalmente gracias a su tradicional bebida que es la pasita. Este es un licor de pasa que se sirve con una pequeña porción de queso y una fruta seca que se prepara de forma artesanal. Cuenta la tradición y el mito que la pasita se hizo famosa porque servía bebidas según el número de cuadras que el consumidor podría aguantar en pie luego de consumirlos, ya que los efectos de este licor dulce hacía que las personas cayeran por los efectos del alcohol. Incluso había quienes pedían su pasita para 2 cuadras, 1 cuadra y media, 5 cuadras, en fin, cada quien podía pues a su medida. Y pues fue en la década de los 50 del siglo XX cuando se hizo famosa. Del lado derecho tenemos la bebida que se llama chamuco y que es de origen prehispánico. Esta bebida es de ciruelas fermentadas, endulzadas con piloncillo, que es pues considerada doméstica y también se puede adquirir en las licorerías tradicionales de pequeños pueblos del estado. Siguiente, por favor. Tenemos pues la famosa sidra. Esta sidra pues es un vino espumoso tan popular en nuestro país y pues aquí principalmente se realiza a base de diferentes frutas fermentadas. El que producen en Zacatlán de las Manzanas, obviamente de manzana, y en Huejotzingo ya tienen pues fama internacional. Pues siguiente, por favor.
Ok, la cultura de Puebla. Aquí me basé principalmente en la cartelera de este estado, que es la de este mes principalmente. ¿Puedes pasarle, por favor? Tenemos aquí lo que es la cartelera de música, que es una banda sinfónica mixteca, que es un concierto especial para el día 26 de septiembre en el Museo San Pedro. Hay que recordar aquí que pues los mixtecos habitaron una extensa región que abarca la parte occidental del actual estado de Oaxaca y parte de los estados de Guerrero y de Puebla. ¿Puedes pasarle, por favor? Tenemos también la jornada de lectura, que es el 24 de septiembre. Aquí, bueno, pues el taller y juego de la lectura se llama Monstruos Mexicanos. Y también aquí en ello, pues es importante porque inculca lo que es la lectura principalmente. Aquí se llama Pluxus, que es el 23 de septiembre, que principalmente es teatro. Aquí en este caso es en la Casa Amoxcalli o Amoxcalli. Y tenemos también, el siguiente por favor, el novillero Agustín Lara. ¿Ustedes sabían que Agustín Lara, su verdadero nombre es Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Agustín del Pino? Es conocido como Agustín Lara y pues fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros que se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. Esta es una igual de música, es una orquesta típica del estado de Puebla y pues se presenta el día 26 de septiembre. Yo les voy a hablar acerca de los atractivos turísticos. Como saben, pues Puebla es un estado lleno de calles tradicionales y de sitios tan importantes como lo es Cholula, el cual se fundó desde hace 25 siglos y se trata del poblado más antiguo del continente. La siguiente, por favor. Como comenté anteriormente, Cholula cuenta con una zona arqueológica. Aquí se encuentra un basamento piramidal de 16,000 metros cuadrados, lo que lo hace la pirámide prehispánica más grande del mundo. Se le conoce como el Tlachihualtepetl, que en español significa cerro hecho a mano. Y justo arriba de este basamento piramidal se encuentra el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, el cual fue construido a finales del siglo XVI. La siguiente, por favor. Igual cuenta con el Museo Casa de los Cerdán, el cual se ubica pues en la casa que habitaban los integrantes de la familia Cerdán a la Triste. Cuenta con 2 plantas. La planta baja se distribuye las creaciones de los espacios habitacionales de esta casa, como lo son la zapatería, el despacho, el comedor, la sala y el área de las recámaras. En la planta alta se compone de una serie de salas que mediante diferentes objetos, como son documentos e imágenes, llegan a describirse diversos aspectos del porfiriato, así también como temas históricos como lo son la Revolución Tuxtepecana, las elecciones de 1910, entre otras. La ex hacienda de Chautla, esta en los últimos años ha sido rescatada y ahora su espacio principalmente funciona como parque, en donde se puede pasear a pie o a bicicleta. También se puede remar en lancha y pescar truchas en el pequeño lago que se encuentra alrededor de esta hacienda. Igual cuenta con recorridos guiados y el casco de la hacienda fue acondicionado como hotel. La siguiente, por favor. La calle de Santa Clara se localiza sobre la 6 Oriente en el centro histórico y es demasiado conocida por los numerosos comercios que ofrecen los populares dulces y que a su vez dan a conocer la tradición poblana artesanal, así como la creatividad doméstica
y la imaginación convencional. Esta es una calle que se niega a morir y a pesar de los años sigue manteniendo esta bonita tradición, una costumbre que iniciaron las monjas. En estos locales sigue plasmada la historia de este estado y es un trozo de la gastronomía mestiza. Por último, voy a hablar acerca de Zacatlán de las Manzanas. Este es un pueblo mágico marcado por las manzanas desde los comienzos de la época colonial, cuando los evangelizadores franciscanos empezaron a cosechar el fruto de sus tierras, que eran privilegiadas por el tipo de clima. En el principal centro, es el principal centro nacional de producción de manzana rallada, y también aquí se celebra la gran feria dedicada a este mismo fruto durante una semana entera en agosto. También está marcado por los relojes desde que la familia Olvera empezó a fabricarlos a comienzos del siglo XX y su símbolo principal, de hecho, es el enorme reloj floral y musical de 5 metros de diámetro que se encuentra en el centro de este pueblo mágico. También, pues, cabe mencionar que se encuentra aquí el primer reloj hecho en el mundo para indicar las fases lunares en tiempo real. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte.